Bien, entonces aquí estamos viendo algunas de las enfermedades de mayor prevalencia en nuestro medio y qué hacer más o menos y cómo debemos comportarnos en esas situaciones. Vemos la hipertensión. ¿Cuáles deben ser los valores normales en un paciente promedio? ¿En cuánto debe estar la presión arterial? ¿Cuáles deben ser los valores normales? 120/80. Sí, 120/80, exactamente. Yo insisto siempre, se lo digo, que traten de tomar la presión de manera rutinaria en cada paciente y no importa y anótenlo, apúntenlo la fecha, día, hora. El miércoles a tal hora, a las 3 de la tarde, tenía 120/80 mmHg. Apúntenlo, no lo dejen en la memoria porque eso en algún momento le va a servir como referencia y puede ser que ese paciente, algún paciente pudiera ser hipertenso y no estaba enterado de eso porque mucha gente a veces no se toma la presión y tiene un dolor de cabeza, un dolor en el cuello y no sabe que es por problema de la presión y piensa que es de otra causa. Entonces, quizá el odontólogo pudiera ser la persona que le diagnostique por primera vez a presión. No es que uno lo vaya a tratar, pero si le ve la presión alta y se la toma y espera, con un solo valor no lo tomen como cierto, repítanla, esperen un ratico, porque a veces hay lo que se llama la hipertensión de bata blanca, que es el paciente cuando está sentado delante de alguien que tiene una bata, que tiene una aguja, que tiene una cosa, se pone nervioso y le puede subir la presión y hay que darle un tiempo y esperar otra vez y volver. Tenemos esta otra, la diabetes, que es otra condición también que debemos manejar. Dijimos que había dos pruebas que debemos manejarlas. ¿Cuáles son esas dos pruebas? Por lo menos las más frecuentes que se utilizan para el monitoreo de la diabetes. ¿Cuáles son? ¿Quién me La dice? glicemia y la glucosa y la hemoglobina glicosilada. Exactamente, muy bien. Esas son. Si nosotros tenemos alguna duda, la hemoglobina glucosilada, ¿qué ventaja tiene? ¿Alguno de ustedes que me comente qué ventaja tiene la hemoglobina glucosilada sobre la otra prueba de glucosa normal? ¿Qué ventajas tiene? Algunas de las pequeñas ventajas que pudiera tener. En la prueba de hemoglobina glucosilada podemos ver los valores de la glucosa por 3 meses, o sea, 90 días, de Vamos, 90 a 120 días. ¿y qué otra más también? Solamente me sé esa, doctor, por ahora. Otra que es importante, no importa, tú se lo puedes tomar a cualquier hora. No importa. Otra cosa, el paciente no tiene que estar en ayunas. Esa es otra ventaja. Porque para la glucosa normal, para la glucemia, el paciente tiene que estar en ayunas desde la noche antes. Pero esto no, esto tú lo puedes tomar a cualquier hora y no importa si haya comido o no. Fíjese, esa es una cosa importante. Porque te puede llegar un paciente que tú quieres saber, no, toma, le damos una hemoglobina glucosilada. Yo comí, no importa. Eso no tiene nada que ver. ¿Tú me entiendes? O sea que esa es otra ventaja adicional. Lo de la hora y que haya o no comido. Y aparte de que te da un historial hacia atrás de aproximadamente 3 meses. Bien. ¿Qué más? Déjame ver qué más pasa aquí. Epilepsia. Dijimos ahorita, vimos un paciente epiléptico que por la historia nos vamos a dar cuenta qué hacer cuando el paciente presenta un cuadro de epilepsia. ¿Qué debemos hacer cuando presenta una convulsión epiléptica? ¿Qué debemos hacer? Una vez ponerle algo en la boca para que no se mueva la lengua, no se la trague. Exactamente. Y en la cavidad oral, ¿qué podemos ver nosotros en los pacientes epilépticos? En la boca, específicamente en la encía más. ¿Qué puede ocurrir en un paciente epiléptico que ya nosotros debamos tener en cuenta? ¿Qué pasa? ¿Alguien me puede decir? Los pacientes epilépticos toman un medicamento que se llama Epamin, difenilidantoin sódico, que eso produce hiperplasia gingival bastante aumentada, hiperplasia por dilantín. Vamos a ver algunos casos por ahí, yo creo que está por ahí. Hiperplasia por dilantín. Quiere decir que ese paciente, los pacientes epilépticos que están tomando difenilidantoin, esos pacientes pueden hacer algunas gingivitis. Entonces, eso es importante uno tenerlo en cuenta. Hiperventilación, a veces hay pacientes que respiran más rápido de la cuenta, como que se ponen muy acelerados, esos pacientes debemos tener en cuenta también. Hemorragia,
Ese es otro cuadro, otra de las complicaciones que debemos tener pendiente también, las hemorragias. Como hemos dicho, las hemorragias dentales casi se controlan relativamente fácil, pero hay que estar preparado. ¿Y qué pruebas se indican para uno determinar si el paciente tiene trastorno o no hemorrágico? ¿Cuáles son las dos pruebas que mencionamos, que la vimos hace un ratico? La PT y PTT. Exactamente, muy bien. Asma, como ya dijimos ahorita, el paciente saber que debe tener su bombita, que debe andar con su medicamento y tener en cuenta que esos pacientes investigarlo porque a veces hacen alergia a algún medicamento y nosotros tener cuidado si le vamos a indicar un antibiótico porque a veces son alérgicos a algunos antibióticos u otro medicamento y eso puede desencadenar una crisis. Es bueno investigarlo. Doctor, una pregunta, disculpa que le interrumpa. ¿El Epamil ellos solo tienen que beber diario o solo tienen que beber? Depende, generalmente eso es diario, el Epamin o Dilantin, eso generalmente es diario, tienen que beberlo para evitar. Es bueno recomendable bebérselo antes de realizarse cualquier procedimiento. Sí, que se lo beban antes, claro, tienen que bebérselo antes del procedimiento, pero puede, a pesar de eso, puede ser que haga una crisis, porque a veces por el mismo estado emocional te puede desencadenar una crisis, es decir, la misma tensión del procedimiento. Lo importante es uno saber que el paciente epiléptico no se va a morir por eso, porque hay una convulsión, porque es el que no está acostumbrado, la gente le llama la gota, así habitualmente, vulgarmente, pero que ese paciente no se va a morir, que si te presenta un cuadro así de convulsión, lo que hay que hacer es esperar que pase, meterle alguna cosa en la boca para que no se muera la lengua y esperar, que no va a pasar de ahí. Él vuelve otra vez y recupera normal como quien sale de un sueño. Ellos, los pacientes epilépticos, ellos generalmente antes de que la dé el ataque, hay como una aura, ellos ven como una luz y ellos saben cuándo le va a dar el ataque. Entonces, esperar que pase y eso en algunos minutos vuelve otra vez a su normalidad. Es lo importante y saber que pueden hacer hiperplasia gingival. Tuberculosis también, pacientes, ya sabemos que el bacilo de Koch, esos pacientes, si está activo, debemos tener algún cierto tipo de cuidado ya. Pacientes con insuficiencia renal que se están hemodializando, ese otro tipo de paciente que también va a ir al consultorio, puede que presentar un problema. Generalmente, ¿cuál es la enfermedad casi siempre, la más frecuente que lleva a un paciente a insuficiencia renal y a ser dializado? ¿Cuál es esa enfermedad? Está hasta ahí en el cuadro visible está ahí, entre las 8 enfermedades, es una de esas, está ahí. La diabetes. Exactamente, la diabetes, una de esas enfermedades. Muy bien. Muy bien, esa misma, muy bien. Hipertensión arterial, como dijimos ahorita, 120/80, tratar de que esté controlado. Si no lo está, enviarlo donde el cardiólogo para que 120/80 mmHg, reportar eso, tomarla siempre, hacer un hábito de eso. Cualquier médico, hasta que usted se vaya porque le duele la cabeza, porque le duele lo primero que hace es tomarle la presión, acostúmbrense a eso. Tomarle la presión generalmente en el brazo izquierdo que esté al nivel del corazón. Si le da muy alta, espere un ratico y vuelve y tómesela otra vez, no se desesperen y vuelvan otra vez porque puede ser que el paciente esté haciendo lo que le llaman la hipertensión de bata blanca. ¿Cuáles órganos puede lesionar la hipertensión? El corazón, el riñón y el cerebro. Puede tener en el sistema nervioso, en los oculares y en los riñones, como dijimos, y hormonal. A veces puede ser que hay un tumor que se aparece en las glándulas suprarrenales que se llama feocromocitoma, que eso puede desencadenar, puede ser de ese origen, está en la glándula suprarrenal y los feocromocitomas que pueden desencadenar cuadros de hipertensión. Diabetes, la hemos visto. Vamos a ver lo de la diabetes. ¿Qué dice ahí? ¿Quién me lee lo que dice ahí? En ese cuadro. Vigilar, obesidad abdominal, glucemia, hipertensión arterial y perfil lipídico. Exactamente. Y entonces prevenir complicaciones en qué? Accidentes vasculocerebral, ceguera, enfermedad coronaria, infartos, insuficiencia renal
insuficiencia vascular periférica y neuropatía. Exactamente. Ustedes saben cómo los pacientes diabéticos desarrollan, ¿qué es eso de neuropatía? ¿Quién me puede explicar lo que quiere decir eso? ¿Qué es eso? Esos son trastornos en la condición nerviosa en lo cual el paciente, vamos a decirlo por decirlo así, pierde sensibilidad, se le trastorna los mecanismos de sensibilidad y el paciente los dedos de los pies prácticamente no lo siente y puede ser que se haga una pequeña herida, cualquier cosita, y como no se da cuenta, hay que ponerle especial atención. Los pacientes diabéticos deben poner especial atención a los pies, porque hay inclusive hasta una entidad ya que se llama pie diabético. Los pacientes diabéticos tienen que cuidarse exageradamente los dedos de los pies, porque como están adormecidos, fíjense todos los órganos que compromete: la vista, cerebro, corazón, riñón, insuficiencia vascular periférica y neuropatía, amputaciones. Quiere decir que esos son pacientes que pudieran ser propensos, pudieran ser candidatos a las amputaciones. Eso es importante también tenerlo pendiente. Dígame. Ah, bien. ¿Cuáles son las 4 condiciones que presentan habitualmente los pacientes diabéticos? Ahí hay una. ¿Cuáles son las otras 3 que faltan? Polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Exactamente. Peso. Va al banco con Martín. Ok, está bien. Poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Y otra más también que con el síndrome metabólico aparece también. ¿Cuál es esa otra? En vez de pérdida de peso, es ganancia de peso. Poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Pero en muchos pacientes diabéticos, en vez de ponerse flaco, lo que hace es que aumentan de peso. Y esa condición a veces se llama síndrome metabólico. Muy bien. Pero aquí. Esa P, a veces hay que ponerle una G, ganancia de peso. Miren aquí el cuadro en el cual se origina la diabetes, que es la célula de los islotes de Langerhans en el páncreas. Esos son los problemas que acarrea donde se origina el cuadro de la diabetes. Mire aquí, microangiopatía. ¿Qué quiere decir eso? Microangiopatía diabética. ¿Qué quiere decir ese término así como tan extraño? Microangiopatía diabética. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué se refiere eso? Eso se refiere a daños en la microvasculatura, es decir, en los capilares, tanto de la vista como del riñón, de la cosa. Micro se refiere chiquitico, angio a los vasos, los capilares, patía a trastornos diabéticos. O sea, la diabetes, si vemos aquí, vamos a darle para atrás. Ahí, ¿qué compromete? Accidente báculo cerebral, o sea, la microcirculación en el cerebro, en los ojos, por ceguera, en el corazón, enfermedad coronaria, en el riñón, insuficiencia renal, como dijimos, que muchas veces termina en hemodiálisis, e insuficiencia vascular periférica, que fue lo que hemos visto, que esos pacientes a veces tienen que ser amputados. Miren aquí, déjame ver, ok. Microangiopatía diabética, mire, ese es un pie diabético, fíjense cómo ese dedo se lo ha puesto así, y ese es un pie que eso prácticamente va casi a la amputación. Daño en los ojos, en la microvasculatura de los ojos. Esta fue una paciente que nosotros tuvimos, paciente diabética, por poco se nos va, hizo por una infección dentaria, mira cómo se le puso el ojo prácticamente, por poco nos hace una trombosis del seno cavernoso. Eso fue una gente que tuvo una paciente diabética. Por suerte pudimos sacarla de su problema. Angina de Ludwig. ¿Qué es una angina de Ludwig? ¿Quién me puede describir lo que es eso? Una angina de Ludwig. ¿Quién me dice así? ¿Qué ven ustedes ahí? Fíjense ese nombre, no se lo olvide. Angina de Ludwig. ¿Quién ustedes creen que es la gente, el principal responsable de la mayoría de las anginas de Ludwig? ¿Quiénes son el responsable? ¿Un cabello enterrado
una infección en un ojo o en la nariz, o quién en la mayoría de los casos es responsable de la presencia de una angina de Ludwig. ¿Quién? No es un Corriente de resto agua. radicular, doctor. ¿Quién? Un resto radicular. Exactamente. ¿Y quién es eso? Eso viene de un diente. O sea, con esto lo que yo quiero decirle es que la angina de Ludwig, aunque uno crea que no, los dientes a veces nos dan una sorpresa. Ustedes recuerdan la semana pasada que yo les presenté que yo les presenté a ustedes una fascitis necrotizante. Esto también, esta es otra de las condiciones que pueden comprometer la vida del paciente. Tanto la angina de la fascitis necrotizante, que ustedes vieron que por una muela, un paciente sin ninguna complicación hizo un cuadro bastante aparatoso, y otra angina de Ludwig también es una celulitis generalizada del piso de la boca que compromete vías aéreas superiores y puede hasta matarlo por un shock séptico, una infección generalizada. Fíjense ustedes, no pasa nada la mayoría de las veces, pero cuando pasa es en serio. Por eso yo quiero que ustedes se preparen y sepan actuar con presteza, con seguridad frente a esas situaciones. ¿Qué dice ahí? Hemoglobina glucosilada. ¿Para qué dijimos que servía eso? ¿Para medirle la presión al paciente? ¿Para qué sirve? Hemoglobina glucosilada. ¿Para qué? Para medir los niveles de glucosa en sangre en los últimos 3 meses. ¿Cómo se ha comportado? ¿Y qué otra ventaja tiene con relación a la glucemia normal o a la curva de tolerancia? ¿Qué otras ventajas pudiera tener? Que también se puede tomar cuando el paciente no está en ayuno. ¿Y qué otra ventaja más también? Que no importa la hora. En cualquier horario. Exacto. El paciente no tiene que estar en ayuno, no importa la hora que se haga. No tiene que ser ni de la mañana, a cualquier hora se puede hacer. Epilepsia. La epilepsia es una descarga sincrónica, o sea, una descarga sincrónica de un grupo de neuronas que produce una pérdida de la conciencia transitoria. Vamos a decirlo así, simplemente. Eso es lo que ¿Y qué dijimos que puede aparecer? ¿Cuál es una de las medidas a tomar en cuenta en caso de un paciente epiléptico? Lo primero que debemos hacer, ¿qué tener? Ponerle un paño o algo en la boca para evitar que el paciente se muerda la lengua, se muerda el labio, ¿verdad? ¿Y qué puede aparecer en la cavidad oral, específicamente en las encías? ¿Por qué causa puede aparecer eso? Yo al usar el medicamento, como que cambia, no sé, se me olvidó. Puede producir una Hiperplasia gingival. Exacto. ¿Y cómo se llama el medicamento que se usa para la epilepsia? Peril, ¿no se llama? Epamin, dilantin, difenidantoin. Exacto, el epamin. Entonces es importante. Mírelo aquí. Míralo ahí. ¿Qué ustedes ven ahí? ¿Qué se ve ahí? ¿Esas encías están normales? No, están inflamadas. Muy inflamadas. Exactamente. Entonces ya ustedes saben que un paciente epiléptico Inflamada. muy inflamada tiene eso es, por más que uno trate, esos pacientes pueden presentar también. Hay los pacientes que toman nifedipina para hipertensión, pueden también, hay varios medicamentos que pueden producir agrandamiento gingival, y eso es bueno tenerlo pendiente para uno no volverse loco y creerse que es un problema que está en otro lado. A veces los medicamentos producen como efectos colaterales ese tipo de cosas. Muy bien. ¿Qué dice aquí cuando vemos qué pacientes, qué tipo de paciente es ese? Ese paciente que está tumbado en el piso, ¿qué tiene ese paciente? ¿Un infarto, un dolor de cabeza, una gastritis? ¿Qué tiene ese paciente? Piensan ustedes. No puede ser un ataque epiléptico. Por la manera Exactamente. Es un paciente epiléptico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, si está sentado en el sillón, está sentado, pero ponerlo de lado para garantizar la ventilación y hacer que en la boca. Ponerle ahí un paño. Y también se pone de lado también, porque la mayoría de los pacientes vomitan. Exacto, por las Y se secreciones. puede,
si se que pueden no, ahogar con el para que biberón, no, para que no broncoaspire, exactamente, muy bien, exactamente, eso es. Hiperventilación, esos pacientes a veces como que respiran más y que se ponen más acelerados. Entonces lo que hay que hacer, esa posición, ¿cómo se llama? Esa posición, ¿cómo se llama? Trendelenburg, exactamente, que tiene las piernas más altas para que la circulación vaya hacia el cerebro, exactamente. Hemorragia. Este es un temita que, como hemos dicho, como lo hemos abordado, yo le he dicho a veces que creo que lo toqué con ustedes o con otro grupo, que a veces cuando los pacientes están tomando antiagregantes plaquetarios, aspirina, clopidogrel, cualquier medicamento, yo les decía que mejor, yo prefiero tener que resolver un problema de una hemorragia que no el de un trombo, ¿sabes? Las hemorragias pueden lucir aparatosas, pero las hemorragias finalmente hay forma de controlarlas, varias formas, pero un trombo no hay forma de controlarlo. Cuando un trombo de eso se te aloja en el pulmón, en el cerebro, en el corazón, donde fuere, ya eso es más difícil. Entonces, claro, hay que respetar a las hemorragias, pero saber que una hemorragia así, espontáneamente, no mata tan fácilmente como un trombo. Ese es un criterio que yo lo tengo y que lo sostengo. Estudio de laboratorio. Recuento de plaquetas. ¿En cuánto dijimos que debían estar las plaquetas? Yo les repito mucho lo mismo para que se le quede, le martillo mucho la misma cosa, para que se le fije a base de golpe en la cabeza. Recuento de plaquetas, ¿en cuánto debe estar aproximadamente? Entre 150.000 y 400. Eso es el tope arriba y abajo, porque recuerden que hay límites, o sea, límite arriba y límite hacia abajo. Porque si está muy alta la plaqueta, también va a ser trombo, embolismo. Hay una prueba que se llama dímero D también, que es otra cosa que se utiliza para determinar la probabilidad de formar trombo, un dímero D. Esas son cosas que, bueno, no hay, yo las conozco porque las conozco, pero tampoco nosotros no somos hematólogos, pero eso es otra prueba. Entonces, ¿en cuánto deben estar el conteo de plaquetas? Límite inferior y límite superior. El inferior es 150 y el superior es 400. Por ahí, exactamente, muy bien. Estamos hablando de miles. El tiempo de protrombina y tiempo que esto es lo que vimos ahorita, PT y PTT. Lo que pasa es que en inglés, protrombin time y tromboplastina parcial time, o sea, tomo parcial de tromboplastina y conteo de plaquetas. Conteo de plaquetas, vamos a ver. Ahí está un poquito bajito, pero eso más o menos por ahí, 130, 300 plaquetas por milímetro cúbico. Ese es el conteo de plaquetas. Ahora, ¿qué dice por ahí? ¿Qué dice ahí? Valores por debajo de 50.000 se puede producir sangrado espontáneo. Entonces, todas esas cosas, antes de uno hacer un procedimiento, en el hemograma sencillamente debemos buscar tres cosas básicas. ¿Cuáles son? ¿Quién me las dice? Las tres cosas básicas que debemos buscar en un hemograma. Tres cosas fundamentales que son 1, 2 y 3. ¿Cuáles son? Las plaquetas, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Exactamente. Con esas tres cosas, ya uno más o menos, a ojo así, al ojo, uno puede saber en qué condiciones está el paciente, si el paciente está anémico, si no está anémico. Si está anémico, bueno, ya uno quiere profundizar un poquito más. Si vemos que está bajito, entonces vamos a ver los índices matimétricos, que se los di a ustedes también. Vamos a ver el volumen corpuscular medio y la concentración de hemoglobina, otra cosa. Si está, otra cosa, pero ya secundario es el hematócrito, que debemos ver el hematócrito. También eso en caso que haya hemorragia, a ver en cuánto debe estar el hematócrito. El valor promedio debe estar en cuánto, un hematócrito. Como promedio debe estar en cuánto. Entre 40 y 45%. Exactamente. Míralo como dice aquí. Valores aumentados de plaquetas. ¿Qué dice ahí abajo? La plaqueta aumentada. ¿Qué quiere decir eso? Esa última palabrita, ¿qué dice ahí? La última. Eso está la flecha. Eso quiere decir que si la plaqueta está muy alta, el paciente no va a hacer trombo, no va a hacer coágulo. Es decir, todas esas cositas no son tan complicadas.
ustedes se la pueden aprender y ahí mismo tienen una idea global. Si el asunto lo vemos medio raro, bueno, vamos a intentar consultar con un hematólogo, pero que por lo menos no tenga el criterio de ver que todo está normal. Bueno, bien. Trombocitos o plaquetas, aquí las vemos. Tiempo de protrombina, esos son los factores que cubre. Fibrinógeno, protrombina, factor 5, factor 7 y factor 10. El rango normal, lo importante es que nosotros sepamos que el tiempo de protrombina, el rango debe ser de 11 a 13, por ahí, segundos. Eso es el tiempo de protrombina. Eso no lo va a reportar al laboratorio, claro. El tiempo de tomoplatina, entre 25 y 35 segundos. Con esas dos cosas que nosotros sepamos y que la veamos, decimos, ¿de qué debemos olvidarnos? ¿De cuáles otras pruebas de laboratorio que se indicaban antes? Que ya ustedes no deben volver a indicarla más. ¿Cuáles eran las otras pruebas que se indicaban antes para perfil de coagulación? Eran el tiempo de coagulación y de sangría. Olvídense de eso, ya denle un borrón, denle un delete y piensen ahora en PT, tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina. El tiempo de protrombina dijimos que debe estar de 11 a 13 segundos, 13 segundos y medio. El tiempo de tromboplastina, 25 a 35 segundos. Ya esto mide la capacidad para coagular específicamente lo que le llaman la vía intrínseca. También para controlar el tratamiento con heparina, que es uno de los anticoagulantes que más se utiliza. Bien. Asma, ya lo dijimos. Los pacientes asmáticos, ¿qué tipo de glóbulos blancos se eleva en un paciente asmático? Eosinófilos. Exacto, se lo hemos dicho muchas veces. Yo espero que se le quede exactamente muy bien. Van a producir un broncoespasmo muy bien los eosinófilos. Mire, mire qué dice aquí. ¿Qué dice ahí de asma? ¿Qué dice ahí en esa rayita? Evite medicamentos que contengan aspirina, AINES, narcóticos, barbitúricos, antibióticos, macrólidos, si están tomando teofilina. Exactamente. Ya mire lo que dice ahí. La mayoría de los odontólogos, la mayoría de los que indicamos AINES, pero si el paciente nos dice que es asmático, eso puede haber un componente alérgico. Entonces, debemos usar acetaminofén u otro tipo de analgésico que no sean de los AINES. Fíjense cómo la cosa hay que irla aprendiendo, hay que irse organizando. Entonces, antibióticos. ¿Cuáles son los antibióticos macrólidos, por ejemplo? ¿Cuál es el antibiótico macrólido? ¿Quién me dice? Que ustedes sepan. La citromicina. ¿Cuál más? La eritromicina. Exactamente. Eso quiere decir que ese tipo de antibiótico, si el paciente nos dice que es alérgico, que es asmático, entonces debemos tener cuidado con la citromicina, con la claritromicina, con la eritromicina y con ese tipo de antibióticos. Es importante, fíjense cómo las cosas las vamos aprendiendo gradualmente. Bien, entonces en 10 minutos terminamos, pero seguimos otra vez. Mire, como ustedes ven ahí arriba, dice pues, alérgico. Los pacientes asmáticos pueden tener un componente alérgico. Eso es importante también, un ambiente no estresante. Si es necesario, el paciente se puede medicar. Todo eso hay que valorarlo. Todos los pacientes no se pueden tratar de la misma manera. Bien. Asma bronquial, como hemos visto. Tuberculosis. Dice ahí una persona puede contraer tuberculosis pulmonar por inhalar, o sea, la gotica la gota de flujo, como le llaman, por una tos, por un estornudo de una persona infectada. Eso es un paciente con tuberculosis. Ese es un paciente que también debemos tomar alguna medida de precaución, utilizar barrera de protección. Bien. La tuberculosis se trata con una serie de medicamentos, tritonecida, isoniazida, ácido paramino salicílico, etambutol, rifampicina, pero nosotros no somos neumólogos para tratar eso. Lo conocemos así por curiosidad. Pero bien, la tuberculosis, entonces ya ustedes saben. Consulte, si estamos dudosos, consultar a su neumólogo antes del tratamiento.
y si es posible atender solamente la emergencia. ¿Qué dice abajo en esa última línea? Ahí. Tráelos en un medio hospitalario con aislamiento adecuado, esterilización, mascarilla, guantes, bata y ventilación. Exactamente, en caso que sea absolutamente... Claro, estamos hablando de un paciente que esté activo, que tenga su tuberculosis activa, si está contra... El paciente que presenta el punto negativo, que le hacen esa la prueba de Sinilson, la cosa de la prueba de tuberculina, se puede tratar como un paciente normal, pero si el paciente tiene, tenemos sospecha de eso, entonces ya debe tratarse con esa otra especificidad. Enfermedad renal, diálisis. Dijimos cuál era la enfermedad que mayormente conducía, que llevaba al paciente a esa condición. ¿Cuál era una enfermedad que mayormente lo llevaba? Dijimos. La diabetes. Muy bien, exactamente. Mírenlo ahí. Esos pacientes se hemodializan. Esta fue una paciente que se estaba, pero esta paciente no fue hemodializada. Esta fue una paciente que se hizo un trasplante cardíaco. Un trasplante cardíaco allá en el hospital, en la plaza, cuando yo trabajaba. Y esa paciente presentó candidiasis, presentó muchísimas cosas. Entonces me la refirieron para que yo le hiciera como un rapado, una cosa de esa, que le eliminara esa lesión. Entonces cuando yo vi el hemograma que tenía los glóbulos blancos como en 3000, ¿qué ustedes creen que yo debí haber hecho con ese paciente con los glóbulos blancos en 3000? Dígame su opinión. ¿Qué hago? ¿La opero? Le hago un rapado, le hago, por decirlo así, le quito todas las lesiones que estaban en la lengua, ¿o qué hago? Tenía los glóbulos blancos creo que como en 3000. Lo que yo creo que se deberían hacer cuidados paliativos porque ya es una enfermedad y ya sí le están dando diálisis, hemodiálisis. Es una Pero persona que no, porque este paciente no era el de la diálisis, el paciente que yo lo estoy poniendo al lado fue un paciente que le había... ¿Qué pasaba con ese paciente? Ese paciente le estaban dando inmunosupresores, o sea, le estaban dando medicamentos para que bajara la respuesta de rechazo del órgano que le habían trasplantado. Entonces, ustedes saben que los inmunosupresores me tenían los glóbulos blancos en 3000 y pico. Y yo dije, espérate, si yo le pongo la mano a este paciente, todo lo que pase de aquí en adelante va a ser culpa mía. Entonces, ¿qué yo hice? Le di para atrás a donde el infectólogo que lo estaba tratando y le dije, mira, escúchame que te lo diga, pero ajustame la dosis de los inmunosupresores, de los medicamentos que le están dando, Everoli, metacrólimo, no recuerdo cuál era, cicloporina. Y yo le dije, ajustame la dosis de los inmunosupresores y tú verás, vamos a ver qué va a pasar. Efectivamente, le ajustaron la dosis, le quitaron un poquito del medicamento y la lengua volvió a su normalidad. Entonces, para que ustedes vean que uno a veces tiene que tener un poquito de criterio. Cuando yo vi los glóbulos blancos tan bajitos, yo dije, yo no hago nada. Lo que yo haga, lo que voy a hacer es empeorar la situación. ¿Ustedes me entienden el criterio? Con unos glóbulos blancos tan bajitos, yo no podía hacer nada porque la respuesta a esperar iba a ser una respuesta negativa. Entonces dije, no. Llamé al especialista y dije, por favor, ve a ver, ajústame, pues yo vi el hemograma muy bajito, los glóbulos blancos, pero uno tiene que tener criterio y decírselo. Y en un lenguaje respetuoso, sin ofender a nadie, un lenguaje respetuoso. Mira, fulano, yo creo que los glóbulos blancos están bajitos. Me parecería que tú debías reajustar la dosis de los inmunosupresores y vamos a ver qué pasa. Efectivamente, ¿verdad? Se reajustó la dosis de los inmunosupresores, la lengua volvió a su normalidad. Entonces, por eso yo los exhorto a que se conozcan bien los valores, que tengan todas las cosas pendientes para que tengan un criterio firme, un concepto claro, y cuando ustedes hablen, que lo hablen con propiedad y con respeto, claro. Esto de enfermedad renal o hemodiálisis, perfiles de coagulación, monitoreo, esas son cosas que hay que tener la susceptibilidad aumentada para la infección, como dice ahí, porque esos pacientes están inmunosuprimidos. Evitar fármacos nefrotóxicos. ¿Cuáles antibióticos que ustedes conocen son nefrotóxicos? ¿Qué tipo de antibióticos son nefrotóxicos? ¿Cuáles? Porque vimos ahorita los macrólidos que pueden producir reacción en los asmáticos, pero los nefrotóxicos, ¿cuáles antibióticos específicamente puede ser nefrotóxico? La ampicilina. No, la ampicilina no.
La gentamicina y la canamicina, o son los antibióticos, la ampicilina no es nefrotóxico, hasta donde yo tengo conocimiento. Sí son otros nefrotóxicos, son la gentamicina, la canamicina, es decir, lo que se llaman aminoglucósidos, son los antibióticos. Déjame chequearlo. Chequéenlo bien, pero la ampicilina, que hasta donde yo sé, no es nefrotóxico. Nefrotóxicos son los aminoglucósidos. Bien. Repaso y pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿O seguimos? Quedan 2 minutos. Si tienen alguna pregunta, podemos seguir. ¿O no tienen pregunta? Otra cosa. ¿Hasta qué hora podemos estar dando clases hoy? Más o menos podemos dar 2 temas más, ¿verdad? ¿Qué me dicen? Sí, todavía es temprano. Todavía son la 1 y pico. Todavía podemos dar otro temita más. Perfecto. Pacientes con úlcera péptica. Importante. Un paciente con úlcera péptica, si nosotros necesitamos darle antibióticos o analgésicos, ¿qué debemos hacer con esos pacientes? Pacientes que tienen, pues, por ejemplo, qué debemos evitar o qué debemos hacer? ¿Qué analgésicos debemos indicar y cuáles son menos irritantes para la mucosa gástrica? ¿Cuál irrita más, los AINES o el paracetamol? ¿Cuáles son más irritantes para la mucosa gástrica? ¿Los AINES o el paracetamol? Los AINES son más irritantes. El paracetamol, el problema del paracetamol es que se metaboliza por el hígado, pero los AINES son más irritantes. Entonces nosotros, en la medida de lo posible, si vamos a dar algún antibiótico que necesitamos hacerlo así, debemos protegerle y darle 40 miligramos de omeprazol en la mañana. Sífilis, VIH-Sida, endocarditis, vamos a ver, úlcera péptica. Esos pacientes, queda menos de 1 minuto. Cuando se salga, volvemos otra vez. Se hace una endoscopia alta, ya eso pertenece al gastroenterólogo para determinar en qué condición está la úlcera péptica. Mira, los AINES, esteroides deben evitarse. Esos dos medicamentos, los AINES y los esteroides deben evitarse. Sífilis. ¿Cuál es la prueba para el diagnóstico de la sífilis? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa prueba que debemos indicar? BDRL. BDRL, exactamente. Y otra confirmatoria que se llama FTA-ABS. Muy bien. Sífilis. Especialistas, mírenlo aquí, BDRL y FTA.